La izquierda decente mexicana es atacada de conservadora por Morena y sus zombies seguidores les creen. ¿Qué hacer para desmarcarnos del PRI y el PAN y mostrar que somos izquierda decente? Insistir. ¿Y qué es ser de izquierda? Vamos a ver. Porque con lo que he estado diciendo hoy, al pegarle a Pablo Iglesias y su proyecto de repaternalismo latinoamericano bien cobrado, ahora en México, como antes fue en Venezuela, Monedero es asesor de Sheinbaum, según me han dicho. Igual me equivoco, pero todas las informes que yo he recibido son que Monedero sigue siendo asesor estrecho de Sheinbaum y no sé si Pablo también. Eh, ¿Qué se necesita para ser de izquierda? ¿Qué caracteriza a la izquierda a diferencia de la derecha? Hay que estar en contra del abuso, la opresión, el engaño, la promoción de la pobreza, la ignorancia, la enfermedad. Para ser de izquierda, creo yo, hay que defender a las personas menos favorecidas en una sociedad. Y por eso entiendo que la izquierda muchas veces es de gente de clase media como lo soy yo. ¿Por qué? Porque muchas veces el que está trabajando 8 horas diarias para luego hacer otras 4 horas de traslados, para ir a una familia en una situación de escasez, en una vivienda no suficientemente digna, con hijos que tienen una educación muy deficiente respecto a la educación que reciben los hijos de su patrón, por poner un ejemplo. Y él y su familia tienen unos servicios de salud mucho más deficientes que los que tienen el patrón y su familia. Pues esa gente lucha por vivir todos los días, por sobrevivir. Son muy pocos los que se pueden sentar a decir vamos a organizarnos para cambiar esto, y yo lo entiendo. Y entonces entiendo que los que tenemos ciertos privilegios, pero no hemos perdido la humanidad, nos apuntemos en la izquierda y digamos, no, yo quiero que los más desfavorecidos no estén tan desfavorecidos, quiero que tengan una vivienda digna, quiero que tengan un salario digno que les permita tener, por ejemplo, ingreso disponible para llevar a los niños un día, no sé, a un parque de diversiones, que los niños tengan médicos y los padres tengan médicos, que los niños tengan una buena educación, no solo que tengan escuela, sino que esa escuela sea de calidad, con profesores de calidad, con insumos de calidad, con consumibles de calidad, que puedan hacer excursiones al museo como hacen las excursiones los niños de la escuela de los ricos, en la que yo estudié. Creo que eso genera una sociedad mejor incluso para los ricos, fíjate, incluso para los ricos. El trabajador que vive sin angustias es un trabajador que trabaja mejor. Puede sonar horrible, pero es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, para mí, pues esto es ser de izquierda. Ah, para mí. Implica luchar en contra de la ignorancia, pero no solo la ignorancia de los niños, no solo la ignorancia de los niños pobres, sino de la ignorancia en el gobierno, de la ignorancia entre los empresarios, de los mitos y las barbaridades en las que se creen, que luego afectan la vida de miles de personas. Y no solamente me refiero a los antivacunas, me refiero a quienes afirman, por ejemplo, y lo dicen con toda desvergüenza, es que si aumentas los sueldos se van a ir las empresas. Hombre, ¿hasta dónde puedes aumentar los sueldos? Porque en realidad, considerando lo que gana lo que ingresa y eroga una empresa, a veces los salarios son un rubro bastante pequeño, que los puedes aumentar sin que se afecte el resultado financiero de la empresa. Se mantienen los salarios bajos por una convicción o por una visión de falta de respeto a los trabajadores y a lo que hacen, ¿no? Y a la importancia que tienen en las empresas. Entonces, contar esos bulos, esas mentiras en economía, en sociedad, en política, en medicina, en lo que sea, debe ser una cosa a la que se oponga la izquierda, ¿no? Cambiemos las creencias por información, por datos reales. Mucha gente, en vez de ver esto,
luego ya la izquierda mía lo que dice es, eso cómo lo vamos a hacer, como se pueda. ¿Cuál es la mejor forma? Depende. En mi sociedad puede ser esta forma, en otra sociedad puede ser otra forma. Según la historia de mi país y las costumbres de mi gente, pues yo necesito quizás utilizar estos métodos y tú tendrás que usar otros. Pero el objetivo es el mismo: mejorar la vida de los más desprotegidos y lograr una redistribución de la riqueza que permita una vida digna para todos, con educación, con salud, con tiempo libre, con ocio, con cultura y con diversión para todos. Eso mi izquierda socialdemócrata lo hace gestionando fundamentalmente los dineros de la gente, ¿no? Simple y llanamente. Que es de lo que hablaba yo cuando hablaba de lo que hicimos al presentar al gobierno de Cárdenas de año y medio en la Ciudad de México. Pero me dicen, bueno, ser de izquierda es que hay que apoyar a Maduro. ¿No? ¿Por qué? Es un señor que ha hecho muchísimo daño, que demostradamente se está enriqueciendo, que ha matado gente, que ha violentado la democracia en su país, en 2 ocasiones al menos, ¿no? Con las elecciones anteriores y con las elecciones anteriores, cuando para evitar el revocatorio, el proceso revocatorio que lo hubiera quitado del poder, se inventó la Asamblea Constituyente, ¿no? Es un sujeto despreciable, es un tirano de mierda y no veo por qué hay que apoyarlo. ¿Por qué es de izquierda? No, no es de izquierda. Si tú ves a los más desfavorecidos en Venezuela, desde que llegó Chávez hasta hoy, no están mejor. Si no están mejor, no son de los míos. Y muchos están peor, sin contar con que 7 millones de ellos han tenido que salir de Venezuela. No es de los míos. Hay que apoyar a Greta Thunberg. ¿Por qué? Greta Thunberg es profundamente anticientífica. Greta Thunberg cree que ya tenemos resuelto el problema del clima y simplemente hay gente muy malvada que no lo quiere aplicar. No se equivoca, está mal, señor. La joven. Todavía nos falta mucho técnicamente para resolver el problema del clima. Y para ello necesitamos científicos y fondos de investigación. No niños que le griten a otros. A unos señores adultos que se ríen mucho porque ¡ay, la nena nos está gritando! Y que vayan a los reflectores cada vez que van a sacar un libro. Mi teoría en este momento es que estamos a pocos meses de que venga el nuevo libro de Greta Thunberg y por eso ella ha vuelto a salir a la ruta publicitaria que hace ella. Hay que ser enemigo de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque la energía nuclear es mala, te hacen bombas. Y ya, pero mira, estas cosas no sirven para hacer bombas. La energía nuclear hace electricidad, esos reactores no hacen bombas. No, pero es que hay unos daños horribles. ¿Cuáles? No, murieron miles en Chernóbil. No es cierto, murieron 150. Y en Fukushima, 1, y se cayó de un andamio. Por la radiación no murió nadie. Pero entonces, Pablo, lo que pasa es que tú eres un antiprogreso. Si eres un antiprogreso, no eres de izquierda. No voy a estar contigo. Hay que ser antitransgénicos, misma historia. Hay que aceptar el identitarismo. No, si yo parto de la base de que todos somos iguales, tú no puedes venir a imponerme separaciones de todo tipo. Bueno, pero es que ellos son sus orígenes son gitanos y los míos pues, son judíos y los míos son asturianos. Somos distintos, nuestras identidades son diferentes. No. Si yo parto de la base de que todos somos iguales, no puedo estar poniendo fronteras entre la gente para separarnos y evitar la lucha juntos por un mundo mejor para todos. Se necesita ser nacionalista para ser de izquierda, misma dosis, no lo creo. Cuando tú crees que tu nación es superior a las otras, no crees que los seres humanos somos todos iguales, tenemos los mismos derechos y merecemos los mismos beneficios para vivir. Esto de la tos me está matando. Déjenme toser un segundo en paz. Qué horror. Y es el segundo año que me da gripe antes de que me vacune yo. Entonces, porque alguien me dijo un día, hasta casa Podemos, a Greta Thunberg, a partidos políticos o gobernantes de izquierda, Maduro, Morales, Chávez y supongo López Obrador.
No sé qué te habrá pasado desde que según tú fuiste de izquierda, me decían. Tal vez es porque ni vives en México, tal vez es por tu edad, esa siempre la sacan, ¿eh? O tal vez es porque te informas con los prostitutos que mamaron del presupuesto público durante décadas y que están muy enojados. Me cayeron siempre muy mal esos pero también me caen mal los que viven del presupuesto público hoy, como Pablo Iglesias o el Fisgón, o Pedro Miguel, y otros que fueron mis amigos. Hay muchas historias de gente así, cooptada por el sistema político capital imperialista, por una empresita o simplemente rezagados intelectuales, no sé cuál sea tu caso. Pero en mi caso es que soy un hombre de izquierda. Nada más. Tengo principios de izquierda. Y esos principios implican atacar a Podemos, a Greta Thunberg, a partidos políticos o gobernantes que se dicen de izquierda sin serlo, como Maduro, Morales, Chávez y López Obrador. Ir contra las vacunas, ir contra la Agenda 2030, ir contra los medicamentos contra el cáncer, ir contra la agrotecnología que permite enriquecer al campesino. ¿Qué es de locos? Ir contra la medicina socializada, ir contra la educación pública, ir contra la democracia, no son cuestiones de izquierda. Nunca serán cuestiones de izquierda. Que algunos lo puedan decir no tiene nada que ver con el hecho real de que lo que nos opone a la derecha no es que estamos a favor de las vacunas o contra las vacunas. Eso es superficial, eso es la guerra cultural que se ha inventado la derecha y en la que gran parte de la izquierda ha caído. Sí, nos separa el que nosotros aceptamos o debemos aceptar la evidencia científica que nos dice que las vacunas sirven para salvar vidas y evitar enfermedades. No solamente salvan vidas. Es un error de Robert F. Kennedy cuando dice que ¿cuántas personas morirían de sarampión si no hubiera vacunas? Pues no son los que morirían, es lo que van a sufrir muchos chicos. ¿Por qué tienen que sufrir? Si en la historia del ser humano es la lucha para combatir el sufrimiento. Pero el problema no son las vacunas. El problema es que yo creo que los más desprotegidos tienen derecho a beneficiarse de los avances científicos y tú crees que la ciencia no vale. Cuando la izquierda cree que la ciencia no vale, está jugando del lado de Robert F. Kennedy. Está jugando al lado de la derecha, no yo. Cuando digo que la evidencia científica debe regir muchas de nuestras decisiones. O al menos debe ser tenida en cuenta. Ser de izquierda representa un compromiso humano que puede llevarte a cosas que no te gustan. Oye, la ciencia dice que pasa esto es que hay un desarrollo evolutivo de la sexualidad que te da esto. Oye, pero hay intersexuales. Pues sí hay intersexuales, son una excepción, pero en general seres humanos son hombres o mujeres. Ay, entonces, ¿pero qué pasa con los gays? Pues no, es otra cosa, son géneros. En género cada quien puede ser lo que quiera. Un señor se puede sentir, puede percibirse a sí mismo, puede sentir profundamente que es una mujer y está muy bien y que viva así y que se comporte así, y si le da tranquilidad y lo hace feliz y lo hace y le podemos dar dignidad de vida en esas condiciones, se las damos. Pero no podemos decir una mentira. No podemos decir que es una mujer, no lo es. Pero qué bueno que sea feliz. Adelante, cuenta con todo mi apoyo. Pero no voy a ir en contra del conocimiento científico, nada más porque es políticamente correcto. No es de izquierda decirle a la gente qué es lo que no es. No es de izquierda decir que no se puede tener en cuenta la ciencia. No es de izquierda decir que la biología no cuenta. No es de izquierda decir que la física nuclear te la vas a inventar mañana por la mañana y que las vacunas van a hacer lo que tú digas y que los transgénicos, son de derecha y capital imperialistas. Hombre, no. Todos los elementos que se puedan usar para mejorar la vida de los seres humanos y mejorar más la de los más desprotegidos deben ser utilizados por un gobierno inteligente, razonable, democrático, responsable, transparente y honesto. Yo entiendo así la izquierda y quizás por eso muchísimas personas no la entienden como yo.